Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo día de información, para un nuevo día en el que vamos a reírnos o vamos a comentar algunas cositas que a mí me han parecido interesantes. Estoy seguro que a muchos de ustedes también. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Tenemos aquí todo listo para el directo que voy a hacer ahorita en tal vez media hora, lo arranco, que voy a hacer en mi otro canal porque bueno, es una noche en la que espero que sea histórica. Y por supuesto, bueno, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Pero antes quería hacer un video para ir calmando esta ansiedad porque falta una hora para que comience el partido y la verdad es que me tiene absolutamente desquiciada la espera, desquiciado la espera. Pero bueno, creo que hacer un videito, además ojo porque les voy a hacer otro más tarde. Bueno, no sé, se cortó la grabación ahí, no entendí, pero bueno, vamos a seguir adelante, muchachos. Y lo que les estaba comentando, más tarde les voy a hacer otro video de Jorge Ramos hablando un poco del tema este de Kylian Mbappé y el fracaso del Paris Saint-Germain, pero este también va a quedar bastante chévere, así que muchísima atención. Repito, ojalá que puedan verlo antes del partido y si no, pues bueno, supongo que lo verán en algún momento, también dependiendo de que no haya bajonazo por el tema del partido de hoy. Yo espero que no y confío plenamente en el equipo que no. Así que bueno, vamos a pasarnos rapidito, vamos a arrancar con algunas cosas muy interesantes, así que les voy a pedir lo de siempre, mis cracks, que me acompañen hasta el final de este video. Y me gustaría, por supuesto, empezar hablando, bueno, aquí este caballero con quien he compartido en algún punto alguna transmisión, que se encontró con su ídolo butragueño. Bueno, le di like a esa foto. Quiero que empecemos con esto de Mbappé, muchachos, porque le ha dado la vuelta al mundo, especialmente en Twitter, que bueno, sabemos que es un absoluto infierno por el gesto que tiene el francés cuando le preguntan por el Real Madrid. Y la verdad es que es bastante curioso, véanlo. Le Real Madrid demain. Y bueno, ahí está lo que les decía, muchachos, es un gesto. Le preguntan, ¿vas a ir con el Real Madrid el día de mañana? Y hace como que y se termina alargando, no dice ni una palabra más. Es un gesto bastante feo, no nos vamos a engañar, y que ha generado todo tipo de polémicas, pero mis muchachos, les voy a decir una cosa. A ver, es normal, imagínense que yo que sé, que hubiese salido Cristiano Ronaldo eliminado, que afortunadamente tuvimos la fortuna, valga la redundancia, de que Cristiano se fue con una Champions bajo el brazo, pero que hubiera salido Cristiano en ese entonces y le digan que se supiera algo. Es cierto que te vas a ir a la Juventus al finalizar esta temporada, que ya ha finalizado, y Cristiano salga con algo todo, o sea, vamos a ser serios, creo que es algo bastante normal. Sin embargo, yo creo que a día de hoy, a sus casi 26 años, el madridismo es que ya está en el punto en el que le da muy igual lo que haga Kylian Mbappé. Sabemos que si viene va a ser una adquisición absolutamente brutal, pero tampoco es algo que a día de hoy nos quite el sueño. Nos ha demostrado el Madrid que es grande y siempre lo va a hacer absolutamente, pase lo que pase. Y que bueno, este chico la verdad es que le ha costado un poco poder marcar su historia, al menos a nivel de clubes. Otra de las cosas que me gustaría ver, muchachos, es esto de Al-Khelaifi, que de verdad uno de los personajes a los que más disfruto verles llorar, sufrir, es a este caballero. Y fíjense en esto porque me parece absolutamente brutal. Imaginez qu'il va rester coach au PSG la saison prochaine. C'est quoi cette question honnêtement? Tu vas Honnêtement, pour comprendre foot, parler avec Kylian? C'est le dernier. La presse écrite derrière. Me parece brutal, de verdad. Verlo llorar es algo que no tiene ningún precio. En primera instancia le pregunta honestamente, ¿tú sabes de fútbol? Como que si se tratara él de, yo qué sé, de una especie de Maradona con Pelé. Es que es una cosa increíble, un tipo que en su vida ha tocado un balón de fútbol y sale con estas cosas. Honestamente, ¿sabes de fútbol? Me parece que la pregunta es rompepelotas, hay que decirlo. Pero es una pregunta que puede ser planteable. Es que la campaña tan ridícula que ha hecho Luis Enrique es para tenerlo en cuenta. Obviamente no le cae absolutamente nada bien la pregunta y le sale con esas mamadas, pero definitivamente les digo, es que me parece ridículo y soberbio. Además al final se le queda viendo y empieza a señalarlo con su monigote ahí. Me parece de verdad lamentable lo del presidente del Paris Saint-Germain. Lo mismo que digo del Barça, lo pienso del Paris Saint-Germain. Un club tan ridículo y tan lamentable, en este caso tan temerario como el Paris Saint-Germain, merece este tipo de clase de personajes frente de él. Me parece lamentable. Pero bueno, vamos a seguir viendo porque al final me gustaría que escucháramos algo de José Luis Sánchez, quien es un periodista para mí sumamente serio, que siempre coloca las cosas en su sitio, especialista en colocar en su sitio a los sinvergüenzas del Negreira Fútbol Club. Esta vez no ha sido la excepción.
Y en este caso, bueno, ustedes se acuerdan del tema del cruifismo, de que 4 entrenadores cruifistas, pues bueno, toditicos fuera. Pero bueno, y clasificó uno porque se están enfrentando entre ellos, si no, imagínense. Quiero que veamos esto de José Luis porque dice algo muy interesante sobre Luis Enrique. Tiene mucho mérito lo que ha hecho Luis Enrique, que es convertir al que, como dice, puede ser el mejor jugador del mundo, está entre los 3 mejores jugadores del mundo. Tiene mucho mérito lo que ha hecho Luis Enrique, que es convertirle en un jugador normal. Meterle en una prisión dentro del campo, encerrarle, ahogarle todos los espacios y perjudicarle deportivamente. Tiene mucho mérito. Me parece brutal, demoledor, como casi siempre José Luis, también Juanma Rodríguez suele estar muy acertado en ese aspecto. Y muchachos, se los digo totalmente en serio. Repasamos lo de Luis Enrique y es que lo decía en el día de ayer en el otro video que analizaba un poco esto en mi otro canal. Si le quitas a Luis Enrique su etapa en el Barcelona, en el que, bueno, sabemos todos que ese momento de su carrera está siendo investigado por sospecha de corrupción, ¿qué queda de Luis Enrique? Absolutamente nada, es que es un drama absoluto y tiene toda la razón. Mbappé habría rendido en otras oportunidades y con el tema de Luis Enrique, con sus cosas de él querer tener el control total o querer tener la portada, le ha mandado a una posición absolutamente incómoda y ridícula y vergonzosa a Kylian Mbappé. Sencillamente vergonzoso. Muchachos, quiero que ahora básicamente escuchemos esto que me parece también brutal de J. Jordi bueno, no de J. Jordi, de un tal Luis Carrasco en el programa de J. Jordi, solo para retrasados, digo solo para culés, en el que, bueno, básicamente vamos a escuchar algo lamentable también, vergonzoso, que es que me parece de verdad ridículo, intentando justificar el tema de los 5 euros. No doy nada a nadie, yo no hago caridad, yo lo que hago es invertir en mi felicidad, en este caso en una felicidad teñida de blaugrana. Desde las cosas... Hago es invertir en mi felicidad, en este caso una felicidad teñida de blaugrana, es que parecen poetas. Desde el barrio, desde la ciudad, desde Cataluña, desde España, desde Europa y hasta el mundo entero, ir recogiendo la sensibilidad de todos los culés en pro de una cosa, su propia satisfacción. La cantidad o la intensidad de las risas que ha provocado este proyecto es directamente proporcional al grado de preocupación de las mismas personas que ríen. Les ofenderá o no les ofenderá, pero... O sea, sigan Pero escuchando. hay una cosa que no es ni mejor ni peor que el Real Madrid, que es diferente. Y es que el Barça, les guste o no les guste, es más que un club. Dios mío, de verdad, ¿cómo se puede ser tan ridículo en la vida? Ustedes, si entendieron el mensaje, al principio lo intentó, se pudo haber malinterpretado, pero si entendieron claramente el mensaje, muchachos, dice que la cantidad de risas o lo exageradas que pueden llegar a ser los memes o lo que sean, es proporcional al miedo que sentimos de que el Barça empiece a recoger 5 euros a cada aficionado del mundo para su satisfacción plena. Y que debemos aceptar, nos guste o no, que el Fútbol Club Barcelona es más que un club. Es que me parece ridículo, de verdad. Mira, si nos había dado risa lo de la propuesta de los 5 euros, si nos había dado vergüenza ajena, yo creo que esto es la cúspide de la vergüenza ajena. No voy a añadir mucho más de verdad porque me parece lamentable y todavía esta gente está con el cuento de que son más que un club. Lo que son es unos más que un ridiculex, porque de verdad no tengo más que añadir. Me parece absolutamente desquiciante. Nada, espero que hayan disfrutado de este video express. Más tarde venimos con lo de Jorge Ramos, que me parece lamentable. Estaban esperando a Kylian Mbappé, no hay más que añadir. Y nada, espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Espero que el próximo video sea el de Jorge y el siguiente sea un video que estamos acostumbrados a hacer de reacciones y lloros, que la verdad puede quedar brutal. Chao.